una sonrisa al que está a tu lado. Decirle qué lindo que estés en casa. Gloria a Dios. ¿Se escucha bien? Bien. Que se nos rompieron esos parlantes en la reunión. Recién el enemigo está enojado porque hay una iglesia que le adora. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, quiero compartirte una palabra en esta tarde que sé que te va a bendecir mucho como me bendijo a mí primero. Así que estate atento en los próximos minutos. Dios te va a hablar. En los próximos minutos Dios te va a hablar. Gloria a Dios. A esta palabra la titulé ¿Quién cambia a quién? ¿Quién cambia a quién? Muy bien. A lo largo de la historia bíblica y de la historia, siempre ha habido una lucha muy fuerte entre las tinieblas y la luz. Siempre esa pelea ha estado, y esa pelea hasta que venga Cristo, esa pelea va a estar constantemente entre el poder de las tinieblas, del infierno, contra el poder de Jesús, contra el poder de la iglesia. Esa es una lucha que todo el tiempo ha estado, y esa es una lucha que los hijos de Dios tenemos que pelear. Esa es una lucha que todos los días tenemos que batallar. Ahora, ¿quién le gana a quién? ¿Quién cambia a quién? ¿Eso de quién depende? Depende... ¿Qué pregunta? Bueno, ahí queda. No la voy a responder todavía. Eso depende. ¿Dónde está nuestra fuerza? ¿Dónde está nuestra ancla? ¿Quién es nuestra roca en este tiempo? En la Biblia está llena de personas que han estado en momentos, en situaciones, en atmósferas complicadas, pero aún así la luz de Jesús fue más fuerte que el poder de las tinieblas. Esos son los hombres de Dios a lo largo de la Biblia. Y cada vez que vos y yo leemos sobre alguna persona, sobre Jesús, sobre algún hombre de Dios, sobre algún profeta de la Biblia, nos damos cuenta que si vamos a ganar esta lucha, no depende de nuestro alrededor. A veces caemos en el error de decir, bueno, a veces se me complica seguir a Cristo, se me complica seguir a Jesús porque el ambiente, mi casa, mi familia, mi trabajo, y vemos siempre alrededor. Pero ahora si nos detenemos a ver personas que estuvieron en la Biblia, personas que a lo largo de la historia marcaron la diferencia, son personas que estuvieron en ambientes complicados y aún así marcaron la diferencia. Y ese es el desafío que te tenés que llevar en esta tarde. Que aunque el ambiente que nos rodea puede ser complicado, que capaz que hoy las circunstancias que estamos viviendo no son las mejores, Jesús te quiere hacer marcar la diferencia en medio de esos ambientes. Amén. Amén. Si pensamos en José, pensemos en José, alguien que amaba a Dios, alguien que buscaba a Dios, alguien que era recto en su corazón, que era justo, pero aún así, de forma equivocada, de forma injusta, lo llevaron a la cárcel. José estaba en la cárcel de forma injusta. Ahora, lo que me llama la atención es que la cárcel, desde que llegó José, la cárcel se volvió una cárcel profética. ¿Sabías eso? Porque José soñaba y Dios le hablaba a través de los sueños. Y ahora en medio de la cárcel, la gente que rodeaba a José empezó a soñar. Entonces la cárcel, un lugar de oscuridad, de repente se volvió un lugar lleno de la presencia de Dios. Entonces un lugar oscuro, una atmósfera complicada, personas que tal vez ni seguían a Cristo, pero de repente ese lugar empezó a ser alterado por una persona que cargaba la presencia de Dios. Si pensamos en Pablo y Silas, ¿no? Que lo leímos el domingo pasado para comenzar la reunión. Pablo y Silas fueron a la cárcel y la cárcel se volvió una reunión de adoración y oración. La cárcel, un lugar de muerte, un lugar de esclavitud, se volvió un lugar de luz. Eso es lo que nos manda Jesús a hacer. Personas que marquen la diferencia aún donde hay oscuridad. Y quiero decirte, hay salida de parte de Dios en esta tarde. Hay una luz
que es Cristo, que quiere alumbrar nuestro camino y quiere alumbrar a las personas que te rodean. Si pensamos en esos 3 amigos de Daniel que los metieron en el horno de fuego, ¿verdad? Los metieron en el horno, ese horno lo habían preparado como un lugar de muerte, como un horno donde ya no había vuelta atrás, donde había fuego, donde había muerte. Ese lugar se volvió un lugar de vida y de milagros. Quiero decirte, eso es lo que Jesús te manda a hacer. Aún en lugares oscuros, lugares aún de muerte, lugares donde no hay salida, Jesús te manda a ser una voz de vida. Donde no hay vida, Jesús te manda a hablar de vida. Donde no hay esperanza, Jesús te manda a hablar de esperanza. Eso es lo que hace Jesús. La cruz era un lugar de muerte. Jesús lo transformó en un lugar de vida. Y eso es lo que hace con nuestras vidas. Estábamos ya en el horno, ya nuestra vida se merecía la muerte por el pecado, pero Jesús convirtió nuestra vida, que estaba sentenciada a la muerte, a que tengamos vida y vida en abundancia, vida eterna. Eso es lo que hace la presencia de Dios. Yo no sé cómo viniste en esta tarde. Capaz que viniste con dudas en la mente. Capaz que viniste ya en las últimas. Tal vez fue una semana complicada. Pero su presencia está en este lugar. Y su presencia cambia todo. Tal vez no la conocés todavía. Pero su presencia cambia todo. Su presencia es la única que puede transformar una cárcel, un lugar de muerte, en un lugar de vida. Eso es lo que quiere hacer Jesús contigo en esta tarde. Quiere transformar lo que el enemigo a veces nos esclaviza en la mente, en el corazón, en nuestras emociones. Jesús lo puede transformar para bien. Amén. Amén. Y quiero que hablemos de una persona que reúne todas estas cosas, que su historia en la Biblia nos cuenta que vivió todas estas cosas y aún más, que es la vida de Daniel. Para los que están haciendo el ayuno de Daniel, hoy los vengo a torturar un poquito más con Daniel. Los que quieran terminar ahí los 21 días, hoy les voy a dar fuerza. Vamos a hablar de Daniel. Vamos a ir a Daniel capítulo 1. Vamos a leer todo el capítulo. Son bastantes versículos, pero te aseguro que vale la pena. Daniel capítulo 1. ¿Lo tienen? Bien. ¿Todavía no? Daniel capítulo 1. Cuando lo tengan, digan amén. O alguna palabra cristiana. Bien. Daniel capítulo 1. Amén. Leemos. En el año 3 del reinado del rey Joacim de Judá, el rey Nabucodonosor de Babilonia vino a Jerusalén y la sitió. El Señor permitió que Joacim cayera en manos de Nabucodonosor. Junto con él cayeron en sus manos algunos de los utensilios del templo de Dios, los cuales se llevó a Babilonia y puso en el tesoro del templo de sus dioses. Además, el rey le ordenó a Aspenaz, jefe de los oficiales de su corte, que llevara a su presencia a algunos de los israelitas pertenecientes a la familia real y a la nobleza. Debían ser jóvenes apuestos y sin ningún defecto físico, que tuvieran aptitudes para aprender de todo y que actuaran con sensatez. Jóvenes sabios y aptos para el servicio en el palacio real, a los cuales debía enseñarles la lengua y la literatura de los babilonios. El rey les asignó raciones diarias de la comida y del vino que se servía en la mesa real. Su preparación habría de durar 3 años, después de lo cual entraría al servicio del rey. Entre esos jóvenes se encontraba Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que eran de Judá, y a los cuales el jefe de oficiales les cambió el nombre: Sadrac, a Misael, Mesac, a Azarías y Abednego. Vamos de nuevo porque me atrevería a ir. Vamos con el 7.
y a los cuales el jefe de los oficiales les cambió el nombre. A Daniel lo llamó Beltasar, a Ananías Sadrac y a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Pero Daniel se propuso no contaminarse con la comida y el vino del rey. Así que le pidió al jefe de los oficiales que no los obligara a contaminarse. Y aunque Dios había hecho que Daniel se ganara el afecto y la simpatía del jefe de los oficiales, este se vio obligado a responderle a Daniel: tengo miedo de mi señor el rey, pues fue él quien te asignó la comida y el vino. Si al rey llega a verte más flaco y demacrado que los otros jóvenes de tu edad, por culpa tuya me cortará la cabeza. El jefe de oficiales le ordenó a un guardia atender a Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Por su parte, Daniel habló con ese guardia y le dijo: por favor, haz con tus siervos una prueba de 10 días. Danos de comer solo verduras y de beber solo agua. Pasando ese tiempo, compara nuestro semblante con el de los jóvenes que se alimentan con la comida real y procede de acuerdo con lo que veas en nosotros. El guardia aceptó la propuesta y lo sometió a una prueba de 10 días. Al cumplirse el plazo, estos jóvenes se veían más sanos y mejor alimentados que cualquiera de los que participaban en la comida real. Así que el guardia le retiró la comida y el vino del rey, y en su lugar siguió alimentándolos con verdura. A esos 4 jóvenes Dios les dotó de sabiduría e inteligencia para entender toda clase de literatura y ciencia. Además, Daniel podía entender toda visión y todo sueño. Cumplió el plazo fijado por el rey y conforme a sus instrucciones, el jefe de oficiales le llevó ante su presencia. Luego de hablar el rey con Daniel, Ananías, Misael y Azarías, no encontró en nadie que los igualara, de modo que los 4 entraron a su servicio. El rey los interrogó y en todos los temas que requerían de sabiduría y discernimiento los halló 10 veces más inteligentes que todos los magos y hechiceros de su reino. Fue así como Daniel se quedó en Babilonia hasta el primer año del rey Ciro. Muy bien, si alguien no había leído la Biblia hoy, ya tiene varios días. Vamos a orar. Espíritu Santo, gracias por esta noche, gracias por esta tarde. Te quiero pedir que nos hables, Señor, una vez más, con tu presencia, Señor, que venga a sellar, Señor, esta palabra. Tu presencia, Señor, que es más dulce que cualquier miel, Señor. Esa es tu presencia, Señor. Vení a hablarnos una vez más, Señor. Vení a confrontarnos si es necesario y vení a cambiarnos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, cuando pasó esto que estábamos leyendo, que Daniel fue llevado a Babilonia, era apenas un adolescente. Era apenas un chico, dice, entre 15 y 17 años posiblemente. Entonces, mientras Daniel iba creciendo en su tierra, en sus creencias, él era una persona que creía en Dios, que seguía a Dios. De repente lo sacaron de su tierra, lo llevaron a Babilonia, que era un lugar que iba en contra de las leyes de Dios, y lo metieron ahí con un montón de personas, con un montón de israelitas. Agarraron a los más fuertes, a los más capaces y los llevaron. Ahora, ¿qué era lo que hacía Babilonia? Babilonia no solo conquistaba terrenos físicos, sino que quería conquistar la identidad de las personas. ¿Por qué? Porque una vez que llevaban a las personas a Babilonia, dice que empezaban a cambiar sus formas de pensar. Dice que le empezaban a adoctrinar a las formas que pensaban en Babilonia. Dice que tanto así que les cambiaban su forma de comer, su forma de pensar, tenían un lenguaje que se hablaba en Babilonia. Todo lo que se hacía en Babilonia, sea cual sea lo que se haga, iba en contra de las leyes de Dios. Entonces, para Daniel, para sus amigos, para esas personas que estaban cautivos, era en contra de sus creencias. Y hoy en día sigue siendo esa misma lucha. El mundo quiere llevarnos a sus pensamientos y adoctrinarnos a tal punto que pensemos lo que piensa el mundo, que pensemos y hablemos como habla el mundo.
Es esa la lucha que tenemos todos los días. Es esa la lucha entre las tinieblas y la luz. Vos y yo queriendo ser luz en un mundo donde hay oscuridad y la oscuridad y las tinieblas todos los días golpeando en nuestra mente para que cambiemos nuestros pensamientos. Jesús nos dice que hay vida y Satanás nos dice hay muerte en tu casa. Jesús nos dice que hay esperanza y Satanás todo el tiempo nos golpea en la mente que ya no hay esperanza. Esa es la lucha constante que tenemos todos los días. Esa es la lucha de este mundo que tenemos que vivir. Ahora, Daniel estaba viviendo eso. Estuvo años en Babilonia, donde todo el tiempo lo presionaban a adorar a sus dioses, donde todo el tiempo lo presionaban a tal punto que si no hacía lo que ellos querían, lo iban a matar. Ese es el final de la historia. En Daniel, todos sabemos la historia de Daniel en el foso de los leones, ¿verdad? Es la historia más conocida. Pero su historia comenzó acá, en el capítulo 1, donde lo empezaron a presionar y él decidió no contaminarse. Ahora te pregunto, en este tiempo vamos a decidir no contaminarnos, en este tiempo vamos a dejarnos adoctrinar por este mundo, por los pensamientos del mundo, o vamos a permanecer firmes en Dios. Eso es lo que marca la diferencia. El ambiente de Babilonia era malo, era contrario al ambiente de parte de Dios, pero aún así Daniel marcó la diferencia en medio de un ambiente hostil. Y a veces el ambiente que hay a nuestro alrededor no es el mejor. Tal vez estamos en ambientes de críticas, de muerte, pero estamos llamados a generar ambientes diferentes, aún donde las cosas están complicadas. ¿Estamos siendo un ambiente de bendición para los lugares donde vamos? ¿O estamos llevando críticas, estamos llevando peleas? ¿Qué ambiente estamos generando donde nos movemos? ¿El ambiente de la presencia de Dios o el ambiente de este mundo? Es esa la pelea que tenía Daniel en Babilonia. Ahora, hay algunos puntos que te quiero hablar que esta historia nos enseña. Y el primer punto es que el mundo primero intenta cambiar nuestra identidad antes que nuestra conducta. El mundo siempre va a intentar cambiar tu identidad antes que tu conducta. El mundo no tiene problema que te comportes como un cristiano. El mundo, Satanás, no tiene problema con que vengas los domingos y levantes las manos acá. Él no tiene problema con tu forma de actuar. Él tiene problema con tu identidad de hijo. Porque si te ganan la identidad, te ganan todo el resto de las cosas. Él intenta cambiar tu identidad de hijo y él va a bombardear tu mente hasta tal punto que dejes de creer que sos un hijo de Dios. Daniel 1, 6 y 7, volvamos a leer. Entre estos jóvenes se encontraban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que eran de Judá, y a los cuales el jefe de oficiales les cambió el nombre. A Daniel lo llamó Beltasar. Daniel significaba Dios es mi juez. Daniel llevaba hasta en su nombre a Dios y en su forma de pensar aún mucho más. Y lo primero que quiso hacer Babilonia en Daniel fue cambiarle su nombre. En otras palabras, quiso cambiarle su identidad, la identidad que Dios le había dado. Y se lo cambió por un nombre que se relacionaba con un dios pagano. En otras palabras, a Daniel lo estaban presionando tanto para que deje su creencia en el Dios verdadero y empiece a adorar al Dios de Babilonia. Y en este tiempo la lucha es la misma. Dios nos quiere libres del pecado, pero Satanás en este tiempo nos quiere cambiar nuestra identidad. Si nos gana en nuestra identidad, nos empieza a ganar en el resto de las cosas. Si te gana en la mente, Satanás te gana en el resto de tus actitudes, de tus formas de pensar, en tus decisiones. Si Satanás te gana en la mente, te gana en el resto. Si Satanás te gana en tu identidad, te empieza a ganar en el resto de las cosas. Daniel permaneció firme en Babilonia, pero permaneció firme porque su identidad estaba firme.
¿Sabés por qué hay algunas personas que no permanecen firmes en el tiempo? Porque su identidad no está firme. Y ahí todo el resto se complica. Hay personas que por años vinieron a la iglesia, pero de un momento a otro dejaron de venir. El mundo las empezó a llamar ciertas cosas y se empiezan a alejar de Dios. ¿Qué pasó? Su identidad no estaba firme. Babilonia les ganó otra vez. Y esa es la lucha que tenemos. Somos hijos de Dios y tenemos que permanecer en esa identidad. Si vos sabés que sos hijo, que sos hija de Dios, aunque vengan los problemas, nada te va a frenar porque sabés quién sos. Tu identidad está firme en Dios. Amén. Tenemos que estar firmes en nuestra identidad. Satanás te empieza a ganar en tu identidad y te empieza a ganar en el resto de las cosas. Por eso tenemos que estar firmes, saber que somos hombres, hijos de Dios, mujeres, hijas de Dios. En un momento Jesús se acerca a un endemoniado y le dice, ¿cómo te llamas? En otras palabras le dice, ¿quién sos vos? Y lo que le responde el endemoniado, le responde, Legión, porque somos muchos. Y así un endemoniado te responde eso. Algunos saldrían corriendo. Porque somos muchos. Es eso lo que hace Satanás. Quiere que no sepas ni quién sos. Y no tenés que estar endemoniado por completo para que Satanás te empiece a ganar en tu identidad. Si no sabés quién sos, ya Satanás te está ganando. Pero si sabés quién sos, si sabés que sos hijo, hija de Dios, no tenés por qué moverte de tus convicciones. Sos el mismo, sos la misma en la iglesia y en el trabajo. Sos el mismo, sos la misma acá entre hermanos y en tu casa. Somos lo mismo cuando sabemos cuál es nuestra identidad. Y en este tiempo, Satanás le está ganando esa pelea a muchos. Y se la está ganando a muchos cristianos. Por eso en un momento, Satanás se acerca a Jesús y le dice, cuando estaban en el desierto, le dice, si sos el Hijo de Dios, convertí esta piedra en pan. No le dijo si sos poderoso, si tenés poderes, si haces milagros. No, atacó su identidad. Le dijo, si realmente sos el Hijo de Dios. Y siempre Satanás va a intentar golpear tu identidad. ¿Por qué te pensás que en este tiempo está tan de moda la identidad de género, tantas cosas, que mi cuerpo hago lo que quiero, que soy lo que quiero, que elijo mi sexo? Satanás está peleando por la identidad de nuestra juventud. Satanás está peleando para que la gente se confunda en su identidad. Y si los confunde en la identidad, los confunden todo. Por eso necesitamos estar firmes, saber que somos hijos de Dios, porque las pruebas van a venir, las luchas van a venir, Babilonia nos va a querer golpear y pelear, pero si estamos firmes vamos a permanecer. Y te quiero decir en esta tarde, vos que te estás esforzando por permanecer firme en Dios, te quiero decir que estás en el mejor camino, vas a permanecer, Dios te va a dar la fuerza para seguir adelante. Gloria a Dios. En Él están nuestras fuerzas. En Él están nuestras fuerzas. Punto 2. Las decisiones grandes nacen de convicciones pequeñas. Daniel 1:8. Pero Daniel se propuso no contaminarse con la comida y el vino del rey. Así que le pidió al jefe de oficiales que no lo obligara a contaminarse. Y acá comienza todo. Acá comienza la historia de Daniel. Acá fue la decisión más importante en la vida y en el ministerio de Daniel. Más adelante el libro nos cuenta que hizo milagros, que tenía visiones, que tenía sueños, que tenía dones, que aún los leones lo atacaban. Pero todo comenzó acá, cuando él dijo, yo no me voy a contaminar con Babilonia. Yo no me voy a contaminar con los pensamientos de este mundo. Y cuando vos y yo tenemos esa determinación, te puedo asegurar
que cosas grandes vamos a vivir. ¿Por qué Daniel terminó viendo cosas sobrenaturales? Porque todo empezó acá, en la primera decisión de decir que no se iba a contaminar ni con sus propios deseos. En momentos lo pusieron en la espada y en la pared, le dijeron: si no adorás a nuestros dioses, si no comés lo que nosotros te decimos, te vamos a matar. Y aún así Daniel decidió no contaminarse. Hoy en día hay muchas personas que dicen seguir a Dios, pero un poquito todavía se siguen contaminando con las cosas que este mundo les está presentando. Por eso muy sabiamente Jesús en un momento cuando predicaba les decía: ustedes tienen que decidir, ni frío ni tibio, tienen que realmente tomar una decisión. Tibio te vomitaré de mi boca, o frío o caliente. Toma una decisión. Dios te trajo en esta tarde para que tomes una decisión. Babilonia todos los días va a estar golpeando. A veces parece sutil las amenazas o cómo Satanás quiere entrar en nuestra mente. A veces un pensamiento de orgullo, un pensamiento de ansiedad, un pensamiento de temor, y ya el enemigo empieza a afectar nuestra identidad. Hay gente que pasa su semana y se le hacen larguísimas. ¿Por qué? Porque los días se le hacen larguísimos, se le hacen con una falta de paz tremenda. Porque empiezan a escuchar otras voces, las voces del enemigo, que a veces nos hace creer que no vamos a poder, que a veces nos hace creer que no vamos a llegar ni a fin de mes. Pasamos todo el mes con eso, cuando Dios ya nos prometió que tiene todo bajo control y Él nos cuida. Pero Satanás nos gana en la mente. Somos hijos. ¿Cómo Dios no te va a cuidar? ¿Cómo Dios no te va a sacar de esta? Pero estoy complicado, estoy en las últimas. Dios te va a sacar, te está cuidando. Estás acá, sos un milagro de parte de Dios. Él te está cuidando. Tenemos que decidir no contaminarnos con la comida que este mundo nos ofrece. Parece buena, parece divertida, pero a la larga Satanás está bombardeando nuestra identidad. Y andamos donde nos lleva el viento. Necesitamos tener firmeza en lo que creemos. Creemos que el poder de Jesús nos hizo libres, pero libres de verdad. No vuelvas atrás. No vuelvas a que las cadenas te vuelvan a atar. Ya Dios te hizo libre. ¿Por qué te pensás que Pedro, después de fallarle al Señor, volvió a la barca? Porque Satanás aprovechó un momento de bajón, de debilidad, para hacerlo volver otra vez atrás. Satanás está esperando un momento de debilidad tuya para que vuelvas atrás. Por eso tenemos que estar firmes en nuestra identidad de hijos. Somos hijos, hijos de un Padre eterno, todopoderoso. Y tercero y último punto, la presencia de Dios es más fuerte que el ambiente que nos rodea. Su presencia es más fuerte. Y esto lo tenés que creer. Esto lo tenés que creer de verdad. Su presencia es más grande. Su presencia te va a hacer permanecer. Es su presencia, no es con tus fuerzas, es con las fuerzas de Dios. Su presencia es más fuerte que cualquier ambiente que podamos tener. ¿Puede ser complicado? Sí, puede ser complicado. Puede ser difícil, pero si llevas su presencia, te puedo asegurar que cualquier ambiente es cambiado por la paz del Señor. Es lo que vivió Daniel. Y no es necesario ser muchos para marcar la diferencia. No es necesario ser una iglesia gigante para marcar la diferencia en Mercedes. Daniel fue uno en medio de un ambiente difícil en Babilonia y marcó la diferencia.
José fue uno en una cárcel marcando la diferencia. Pablo y Silas fueron tan solo dos adorando en una cárcel y transformaron ciudades enteras por no negociar sus convicciones. Te puedo asegurar que si no negociamos nuestras convicciones, vamos a marcar la diferencia, aún en medio de la oscuridad. No se necesita ser muchos, se necesita ser cristianos de verdad, que se rindan ante Dios, que tengan las convicciones claras, que no los pare la adversidad, que aunque caigan, bueno, se levanten, se limpien el polvo y sigan, porque saben que tenemos un Padre eterno. Su presencia marca la diferencia. Y me encanta que pasaron los años de Daniel en Babilonia y él nunca cambió y siguió marcando la diferencia. Y me encanta lo que dice el capítulo 6 de Daniel. Y ya para terminar te voy a pedir que te pongas de pie. Daniel capítulo 6. Si tenés tu Biblia y querés abrirlo, si no lo leemos acá. Daniel capítulo 6, del 12 en adelante. Esto nos muestra cómo su presencia marca la diferencia. Como una persona, aún en medio de un ambiente difícil, con su presencia marca la diferencia. Daniel capítulo 6 del 12 en adelante dice: fueron a hablar con el rey respecto al decreto real. Se levantó un decreto en Babilonia, porque Daniel estaba haciendo mucho ruido, estaba marcando demasiado la diferencia, y empezaron a decir: vamos a levantar un decreto, que el que adore a otro Dios que no sea nuestro Dios, lo vamos a meter en el foso de los leones y lo vamos a matar. Entonces Daniel estaba en las últimas. ¿No es verdad que su majestad publicó un decreto? Según entendemos, todo el que en los próximos 30 días adore a otro Dios u hombre que no sea su majestad, será arrojado al foso de los leones. El decreto sigue en pie, contestó el rey. Según la ley de los medos y los persas, no puede ser derogado, pues Daniel, respondieron ellos, que es uno de los exiliados de Judá, no tomó en cuenta a su majestad ni al decreto que ha promulgado, todavía sigue orando a su Dios 3 veces al día. Mirá esto es lo que marca la diferencia. Cada vez a Daniel lo estaban presionando más y Daniel no paraba de orar. Y quiero decirte algo: cualquier circunstancia que puedas estar viviendo y que vas a vivir, siempre te tiene que llevar a la oración. Nunca a otro lado, siempre a la oración. ¿Es eso lo que Daniel te enseña en esta tarde? ¿Es eso lo que nos está enseñando Dios en esta tarde como iglesia? ¿Va a haber presiones? Sí, va a haber presiones. Nos van a querer derribar. Pero tenemos que estar firmes en nuestra convicción de hijos y orar y no parar de orar y seguir orando, y que Babilonia hable, que Satanás hable y que Satanás nos quiera derribar. Pero Daniel nos enseña que el secreto está en la oración. 3 veces al día oraba Daniel. Cuando el rey escuchó esto, se deprimió mucho y se propuso salvar a Daniel. Así que durante todo el día buscó la forma de salvarlo. Pero aquellos hombres fueron a ver al rey y lo presionaron. No olvide su majestad que según la ley de los medos y los persas, ningún decreto ni edicto emitido por el rey puede ser derogado. El rey dio entonces la orden y Daniel fue arrojado al foso de los leones. Allí el rey animaba a Daniel: que tu Dios, a quien siempre sirves, se digne de salvarte. Trajeron entonces una piedra y con ella taparon la boca del foso. El rey lo selló con su propio anillo y con el de sus nobles, para que la sentencia contra Daniel no pudiera ser cambiada.
Luego volvió a su palacio y pasó la noche sin comer y sin divertirse, y hasta el sueño se le fue. Tan pronto como amaneció, se levantó y fue al foso de los leones. Ya cerca, lleno de ansiedad, gritó: Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios, a quien siempre sirve, salvarte de los leones? Y me encanta la respuesta de Daniel. Que viva su majestad por siempre, contestó Daniel desde el foso. Mi Dios, tu Dios, mi Dios, el Dios de casa, el Dios de Mercedes, el Dios de Uruguay. Mi Dios envió a su ángel y le cerró la boca a los leones. No me han hecho ningún daño porque mi Dios sabe que soy inocente. Eso es lo que hace Dios. Te salva del peligro. Y aun cuando estemos a un paso de la muerte, Él siempre te librará. Y me encanta más adelante, un poquito más adelante, el mismo rey que había metido a Daniel en la fosa de los leones, en el versículo 25 dice: más tarde el rey Darío firmó este decreto, cambió el decreto, lo cambió. A todos los pueblos, naciones y lenguas de este mundo, paz y prosperidad para todos. He decretado que en todo lugar. Entonces el rey Darío escribió un decreto a todos los pueblos, naciones y lenguas. He decretado que en todo lugar de mi reino la gente adore y honre al Dios de Daniel. El mismo Dios que no creía, ahora creía. No te preocupes por los que no creen. Tarde o temprano van a creer por tus propios milagros, por los milagros que pasen en tu casa, por los milagros que Dios haga en tu salud y en tu familia, por los leones que Dios calle a tu favor. El resto va a creer. Porque es el Dios vivo y permanece para siempre. Su reino jamás será destruido y su dominio jamás tendrá fin. Él rescata y salva, hace señales y maravillas en los cielos y en la tierra. Ese es nuestro Dios. Ese es tu Dios. ¿Cuántos lo creen? Ese es nuestro Dios. Dale un aplauso a Jesús. Fuerte, fuerte, fuerte.